Hola, buen día para todos. A continuación voy a presentar los integrantes del grupo número 3 para el curso de psicobiología y psicofisiología. Estamos mi compañero Wilson Prada, quien en esta ocasión les va a estar explicando el sentido del olfato, Ernei Saavedra, que les explicará el sentido del tacto, Michelle Guzmán, que les explicará la audición y el gusto, y quien les habla, Lady Moreno, que les explicará el sentido de la visión. Hola, muy buenas, mi nombre es Wilson Prada y a continuación les voy a exponer los sentidos del olfato y el gusto. El olfato. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, son llamados sentidos químicos, ya que detectan compuestos químicos del ambiente con la diferencia que los olfativos tienen una mayor distancia de detección de estos químicos. ¿Cómo funciona? Las moléculas del olor en forma de vapor son absorbidas por la nariz, las cuales llegan a nuestras mucosas y se disuelven en ella. Dejando en debajo de la mucosa encontramos las neuronas receptoras del olfato, las cuales transmiten la información al bulbo olfativo, el cual por medio de receptores sensoriales envía información a las partes más primitivas del cerebro, en donde se estimula la memoria y las emociones. Esto se llama estructuras del sistema límbico y corteza dorsal, que es donde encontramos y percibimos los olores y se asocian con recuerdos, con personas, con lugares o con cosas. El nervio, digamos, olfativo es el par craneal que está asociado con el sentido del olfato. Es únicamente sensorial y es el responsable de nuestro olfato. Es uno de los componentes de la vía olfatoria. Está compuesto por múltiples raíces o fibras nerviosas originadas en las células receptoras y su trayecto puede resumirse de la siguiente manera. Digamos que percibimos en las células receptoras del olfato los químicos, se pasan al bulbo olfatorio, del cual se desprende la cinta olfatoria. Esta cinta se divide en dos, en una cinta medial y una cinta lateral. La cinta medial pues vuelve al bulbo por la parte derecha, si es de, digamos, de la parte izquierda que estamos hablando, o de la izquierda si es de la derecha. Digamos que de la cintilla lateral se transmite la información a las cortezas olfatorias. De las cortezas olfatorias se divide en dos. Digamos, esta información, pues estas cintillas pasan a dos áreas, que es el área amigdaloide y el área intorrinal. En el área intorrinal, pues digamos, es el área que es encargada de la memoria, y el área amigdaloide es el área encargada como de los miedos. Toda esta información ya por último pasa a la corteza sensorial. Entonces acá podemos ver en esta imagen cómo, digamos, esto por medio de las dendritas pues se absorben estos químicos, ¿no? Entonces las células receptoras del olfato son las encargadas pues, de receptar las moléculas que se encuentran en el aire mediante las células bipolares. Estas células pues, bipolares son encargadas pues, por medio de las dendritas de captar los estímulos y de, digamos, de transferirlos, digamos, por medio de los nervios olfatorios hacia el bulbo olfatorio, digamos, haciendo una sinapsis, como transmitiendo la información por medio de las células mitrales. ¿Sí? Entonces, digamos, toda esta información pues llega al bulbo y de allí pues digamos que se pasa al tracto olfatorio, que está compuesto digamos por todos los axones de las neuronas que conforman el bulbo olfatorio, y de allí pues se desprenden las cintillas que fue lo que les expliqué hace un momento. Del gusto. El gusto es la capacidad que tiene un ser para percibir sustancias químicas en los alimentos a través de los receptores gustativos. Es donde podemos percibir lo salado, lo ácido, lo dulce, lo amargo. El órgano que, pues, que tiene como principal función del gusto pues es la lengua. En la lengua encontramos las amígdalas, digamos la palatina, la lingual, las papilas, las fólidas, las filiformes, las fungiformes y las cualiciformes o circunvaladas. Entonces acá pues podemos ver las circunvaladas, son las, digamos, las más grandes que hay, se encuentran localizadas en una zona llamada V lingual. Las filiformes pues tienen de forma cónica y puntiaguda, y su localización es en la superficie plana de la lengua hacia los bordes. Encontramos las fungiformes, tienen forma de hongo y se localizan en la parte anterior de la lengua,
y las foliadas, que pues foliadas, sí, que son las que están, digamos, en la parte lateral de la lengua. Entonces, digamos que en estas papilas encontramos el corpúsculo gustativo, que digamos que es el encargado de enviar las señales de las sustancias químicas que se disuelven en la boca a nuestro sistema nervioso central. Digamos que cada corpúsculo pues tiene la capacidad de distinguir digamos, el sabor dulce, amargo, salado o ácido, o umami, que es es una palabra que quiere decir sabroso en japonés, ¿sí? Entonces encontramos que los pares craneales que como tal, pues que intervienen en el sentido del gusto, pues es el facial, el glosafaríngeo y el vago. Entonces, encontramos que en los corpúsculos gustativos, esta información se envía, digamos, a la corteza gustativa por medio de los tres pares craneales. Entonces, por medio del facial, digamos que este es el encargado de llevar la información que se capta en la región anterior. Y en la región posterior, digamos la región posterior ya, que es la que encontramos en esta parte, pues es la encargada ya de transmitirla el par craneal 9 y ya de la parte de la faringe, pues la información va por parte del par craneal vago. Digamos que toda esta información se capta, digamos cada una pues de acá de la lengua como tal, y pues se pasa al área gustativa del núcleo del tracto solitario, que es pues por medio digamos, de estos nervios como tal, es que se transfiere la información al núcleo ventral posterior del tálamo y por último para llegar a la corteza gustativa. Digamos, estos sentidos, el olfato y el gusto, digamos que son sentidos como de placer, que por medio de ellos pues podemos percibir el gusto, el agrado como tal. Muchas gracias. A continuación, pues mis compañeros seguirán exponiéndoles sobre los demás sentidos. Un saludo a todos, mi nombre es Ernest Saavedra y hoy les estaré hablando sobre el sentido del tacto. Bueno, ya sabemos que el sentido del tacto es un sentido de los 5 sentidos que el ser humano posee. Se le conoce el sentido del tacto como aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, la humedad, entre otros. A esta percepción sensorial se le conoce como somestesia y se da a través de la piel. Se reciben de 3 tipos: de tacto, temperatura y de dolor. La piel es el mayor de todos los órganos y sin duda es uno de los órganos más importantes, y es que la piel cumple como función protegernos de la entrada de microorganismos, limitar la pérdida de agua, regular la temperatura, aislar el cuerpo del exterior. A continuación miraremos un video corto animado sobre la piel y el sentido del tacto. ¿Has notado la textura rugosa de una esponja? ¿O la suavidad del algodón? ¿Por qué sentimos frío o calor? Todo esto ocurre gracias al sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite detectar, identificar y distinguir las cualidades de los objetos y del entorno que nos rodea. Gracias a él podemos percibir la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un regalo o sentir el pinchazo de un cactus. Efectivamente, el tacto también es el encargado de percibir el dolor. La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. Para concluir, podríamos decir que el sentido del tacto de nuestra piel nos convierte en seres sensibles. Gracias a ellos somos capaces de percibir diferentes estímulos del exterior. Para ello, innumerables receptores sensoriales y nervios trabajan en conjunto como los integrantes de una orquesta. El sistema auditivo es el conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo. La función del sistema auditivo es esencialmente transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire, en impulsos eléctricos.
información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. La audición es el sentido que le permite a los órganos captar el sonido del ambiente. El sonido es el conjunto de ondas de diversas altitudes y frecuencias que se propagan por el aire. Los animales han desarrollado estructuras que permiten captar diferentes ondas sonoras. Por ejemplo, los mamíferos poseen sonidos en la cabeza con 3 compartimientos que permiten las vibraciones sucesivamente hasta llegar a las ondas pilosas, que son sensibles a las vibraciones en una cierta frecuencia. El sentido de la vista es uno de los 5 sentidos que tiene el ser humano y quizás uno de los más importantes. Cuando decimos aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, es porque vivimos en un mundo donde aquello que podemos ver, interpretar e identificar nuestro entorno es fundamental para nosotros. Esta información gráfica en la que captamos gracias al sentido de la vista es porque el ojo es uno de los órganos más evolucionados que tiene el cuerpo humano. Por tanto, es muy importante. El sentido de la visión. Este es uno de los sentidos más evolucionados. Es la capacidad que tiene el ser humano de interpretar el entorno dado por los rayos de luz que alcanzan el ojo. Este sentido está mediado por un órgano que es un órgano receptor, que es el ojo, y por una membrana, que es la retina, siendo estos dos los encargados de recibir las impresiones luminosas y transmitirlas al cerebro a través de las vías ópticas. Cuando el nervio óptico ya ha transmitido al cerebro los impulsos que se generaron en la retina, son procesados en la corteza visual. Ya en el cerebro el proceso de percepción visual es un poco más complejo y pues gracias a esto podemos captar color, forma, distancia, posición o movimiento. Este sentido está ubicado en el lóbulo occipital, pero no es la única parte del cerebro que está involucrada en el proceso de la visión, pues desde el lóbulo occipital se procesan las imágenes y salen de ahí para otras partes hasta completar algo en lo que se ve involucrado prácticamente todo el organismo.